se supone que es garantizar la renta individual. El IPREM, que está establecido a nivel nacional, eso es unos 6.500. Esto estaría por encima, la renta básica estaría por encima como mínimo 150. ¿Se podría incrementar un poquito más o se quedaría ahí como algo primer objetivo? Nada más. Me llamo Enrique y quiero hacer una pregunta muy concreta a Daniel. Cada vez que se plantea el tema de la renta básica, inevitablemente se habla de la libertad, de los derechos humanos, se habla de la pobreza y muchas veces es complicado explicar lo que es la renta básica. Yo suelo decir algo que igual está mal y que quería validar si estoy equivocado o es así. Cuando me preguntan lo que es la renta básica, digo que es una reforma fiscal en donde se implanta un tipo único y todo el mundo paga el mismo porcentaje de su renta. Da igual que tenga unos ingresos de 100 euros al año o de 100.000, el 50%, porque ya todo el mundo paga el 50%. Claro, sería una catástrofe que una persona que gana 500 euros tenga que pagar 250. Y entonces la medida de corrección es que a todo el mundo se le pone libre de impuestos los 650. De forma que si uno gana al año 100 euros, paga 50, pero tiene la renta básica más el otro. Querría preguntar si esto es así, porque es una explicación muy poco emocional, ayuda bastante a comprender lo que es. Sí, tercera pregunta. Buenas. Yo quiero presentar porque lo que quiero es que la gente sepa de que estamos trabajando en la renta básica, que conozca un poco el tema de qué estamos haciendo. Yo represento a los resultados del Foro de Personas Emprendedoras, represento también a las asambleas parlamentarias de desempleados, pertenezco también a la silla de la cosa que no lo conocí y tal. También he partido en la ILP de renta básica, en la marea básica también hemos colaborado algo. Entonces la pregunta sería la siguiente, ya que también colaboramos bastante con los movimientos sociales, pues más o menos los movimientos sociales, como está ahora la marea básica, de dónde van, y es que quieren colaborar con la red de renta básica o hacia dónde van, independientemente del cariz político que se está tomando últimamente. Parece que los movimientos que participaban en el 22M estaban por el tema de la labor, pero parece que ese 22M lo impulsan otros movimientos políticos que al final no parece que lo vayan a apoyar. ¿Vale? Esa es la pregunta. Sí, vamos. Bueno, yo voy a contestar la que me han hecho a mí, que no me han hecho a vosotros. Bien, la distopía que me decía Juanjo. Sí, la distopía, me decías tú que si no había que atacarla con una educación nacional. Obvio, o sea, es como antes comentaban por ahí, la renta básica simplemente crea un sustrato y una defensa, una red de seguridad con la que partir, con la que salvar a ese ciudadano, pero luego hay que darle abrigo, hay que ayudarlo, y hay que educarlo, hay que formarlo, tenemos que formarnos, educarnos todos en otra forma de sociedad, pero va a ser mucho más fácil con la cohesión que generamos, sabiendo que la sociedad sí por fin repercute de modo igualitario y de modo realmente democrático materialmente hablando, respetando a todos con el mismo sentido de garantía asistencial, sí que repercute con
abiertamente de la distopía y en los últimos años un principio de que hablan mucho es la resiliencia. Y realmente la resiliencia es la ley de la selva, ¿no? Hay algunos que sobreviven y otros que no, son los zombies. Y este es la distopía y entonces si miras los informes que son disponibles al internet, la palabra distopía sale mucho en este discurso sobre la resiliencia de algunos. Respecto a los derechos humanos o la Declaración de Derechos Humanos siendo papel mojado, esto es verdad, es absolutamente verdad, y lo lamento mucho, pero es el tema porque, como he dicho, no hay mecanismos para garantizar estos derechos en la declaración. Pero como mínimo tenemos estos derechos y desde los principios de las primeras sociedades todo el mundo sabe qué son los tres principios de todos los derechos humanos, que son la libertad, la justicia y la dignidad humana. Todo el mundo sabe en su propia vida qué quiere decir esto. Entonces tenemos aquí el conflicto entre para hablar muy aproximadamente, tenemos el conflicto clásico entre la ley natural o consuetudinaria y la ley positiva. Y la ley positiva siempre va en contra de estos principios universales de la ley común, porque estos principios son demasiado radicales, son realmente, si lees cuidadosamente la Declaración de Derechos Humanos, es un documento muy radical. Si tuviéramos todos estos derechos, el mundo sería muy diferente. Bueno, es verdad que es una lucha casi imposible, pero para mí moralmente, éticamente, llevo más de 4 décadas luchando por derechos humanos con muy poco éxito, ¿no? Pero éticamente tengo que hacerlo porque creo que es la cosa correcta de hacer. Entonces, para acabar, un poco de rayo de esperanza es el nuevo énfasis contra lo común. Este es bastante, bueno, es un principio muy nuevo, pero hace 10 años en la política o la filosofía moral casi nadie hablaba de lo común como lo hacen hoy. Barcelona en común, por ejemplo, ¿no? Y hicieron lo imposible ganando las elecciones municipales. Pues sí, tenemos papel mojado, pero tenemos que intentar hacer en un imperio de ley los derechos humanos. Bueno, y además los derechos humanos que trajeron la Revolución Francesa se necesitaron unas cuantas cabezas de aristócratas para hacerlos públicos y para poderlos defender, y además, después de la Revolución Francesa hasta 1948 los derechos humanos fueron eclipsados, como tenemos un amigo que se ha encargado de documentar históricamente por razones, en fin, que además tampoco se puede entender la declaración de 1948 si no es la de 1948 por papel mojado que algunos decís que es, si no es por el esclafamiento, no, diga el esclafament, ja m'entendeix, l'esclafament del fascisme. Recordeu que sortim al 48, salimos precisamente del 45, pero bueno, esto en todo caso era solo un pequeño añadido rápido. Voy lo más rápidamente posible a todas las preguntas que habéis hecho, pero claro, es que son preguntas que me sabe mal tenerlas que responder telegráficamente, pero si no ocuparía demasiado tiempo. Vamos a ver, lo de la renta básica como criterio del umbral de la pobreza, y alguien que preguntáis, ¿se puede subir a? Vamos a ver, o sea, la idea fundamental sobre la renta básica en cuanto al plan de financiación que hacíamos o criterio general es justamente el umbral de la pobreza, porque el umbral de la pobreza es un indicador más o menos técnico
pero que es bastante difícil de manipular. Vosotros sabéis que estamos en la Unión Europea y por lo tanto la Unión Europea hace referencia a la pobreza relativa. En cambio, si estuviéramos en Estados Unidos o en Argentina, el criterio es pobreza absoluta. Pobreza absoluta es lo que hizo un ministerio, que lo que cuesta mantener las calorías, el vestido, en fin, todo de lo que una persona necesita en aquella sociedad para poder vivir. De efectos prácticos es lo mismo. Porque la pobreza relativa es, el umbral de la pobreza es exactamente quien vive con menos. La Unión Europea lo ha subido al 60% de la renta media per cápita de la zona, ¿no? Bueno, para efectos prácticos estamos hablando de lo mismo, según se ha visto estadísticamente en los últimos años, pero digamos, lo interesante es que la pobreza relativa, independientemente del criterio que cada uno de nosotros tengamos de cómo se mide el Producto Interior Bruto, pero es algo, digamos, más difícil de manipular que una pobreza absoluta que la dicta un ministerio, como pasó en Argentina en un momento determinado, que incluso se suprimieron las estadísticas dedicadas a la pobreza, por razones que os podéis imaginar, ¿no? Entonces no hay nada escrito que la renta básica sea superior al umbral de la pobreza. Por eso cuando se ha presentado en algún parlamento, se ha presentado algún proyecto de ley de renta básica, se dice al menos igual, o sea, de una cantidad al menos igual al umbral de la pobreza. Pero esto es un criterio que puede ser discutible como cualquier otro, pero me parece que es un buen criterio, al menos igual al umbral de la pobreza. Y luego, sobre reforma fiscal, tipos únicos y tal. Esto es una discusión, esto es algo técnico, pero vamos a ver. O sea, un tipo único sin renta básica es regresivo.